ministra del Ministerio de Desarrollo Social, Carla Rubilar, se encuentra aquí en Estado Nacional, viene directo desde el Palacio de la Moneda. Ministra, gracias por... Muchas gracias por estar con nosotros, ministra. No, muchas gracias, Connie, Matías, gusto saludarla. Bueno, le veíamos hace pocos minutos cuando comenzábamos, ¿cierto? 24 horas central, ahí a la derecha del presidente, mientras él realizó este anuncio, que finalmente habrá un proyecto propio de tercer retiro. Partamos por los detalles, algunas cosas que quedaron del anuncio, ministra. Por ejemplo, para las personas cuando dicen que esto es un proyecto no solamente de retiro, sino que de reintegro, que va a permitir que se recuperen los fondos a través de una cotización extra. Un 1% del empleador, un 1% a cargo del Estado. Esto significa que finalmente yo voy a retirar mi 10% y me lo va a reintegrar esos fondos mi empleador y el Estado. ¿Así va a funcionar? Sí, bueno, primero muy buenas noches. Quiero aprovechar, con su permiso, de saludar a Maite Alberdi y a don Sergio, que independiente que no hayan ganado, está en nuestro corazón. Nosotros tenemos el Senama en nuestro ministerio, así que para nosotros es una historia muy bonita que refleja mucho lo que no debemos olvidar a las personas mayores. Dicho eso, efectivamente, lo primero es transmitir que tenemos un proyecto de tercer retiro. Para la gente que nos está viendo en la casa, vamos a tener un proyecto de tercer retiro que está en un mensaje presidencial, por lo tanto cumple todos los criterios en materia de legalidad, es decir, es un retiro que va a ser seguro, porque a diferencia del otro, que va al Tribunal Constitucional y que ya se rechazó en una instancia un proyecto similar, ese probablemente no va a prosperar y este sí asegura que las personas van a poder tener este retiro. Y dentro de este retiro hay un reintegro, como usted plantea, un reintegro que no sale del trabajador, sino que él pone un 1% el empleador y un 1% el Estado, a fin de que las personas que requieren retirarlo también tengan una posibilidad de reintegro que no dañe previsionalmente, que fue uno de los temas que más debate tuvimos durante todo este tiempo. Y ese porcentaje extra, que son un 2%, ¿cierto? Así es. O sea, la persona, en vez del 10% que se cotiza hoy día, cotizará 12% a cargo del empleador y del Estado. Ese extra 2%, ¿quién lo va a administrar? ¿Las AFP? Efectivamente va a la cuenta individual y es muy relevante decir de que no solamente es para quienes retiren, sino que es un proceso universal. Es decir, independiente de que yo no retire mi 10%, también voy a tener un 1% de cotización extra desde mi trabajador, desde mi empleador y un 1% del Estado. Es decir, el 1%... Pero no es una forma de aumentar la cotización, digamos, por el lado, porque eso es lo que se está haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo efectivamente es poder no solamente permitir el retiro, que sabemos que es la angustia de las personas y que necesitan en estos momentos y no han transmitido así, sino también permitir una forma de recuperar esos recursos a lo largo del tiempo en estos momentos. Esto es parte, obviamente, de un debate que se dará en el Congreso, pero creemos que es mucho mejor que solo permitir el retiro, que era lo que tenía el proyecto anterior. ¿Cómo funcionarán los 200.000 pesos que se van a entregar de parte del fisco a aquellas personas que ya no tienen dinero en su AFP para retirar? ¿Cómo opera eso? ¿Cómo se financia? ¿Cuánto vale? En fin. Efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo para llegar a esos 3 millones de personas que hoy día no tienen nada que retirar. Después del primero y segundo retiro, usted sabe que quedaron 2.900.000 personas más o menos que no tenían nada que retirar y cerca de 2 millones y algo que tienen muy poquito que retirar. Y cuando retiren ahora, probablemente van a quedar sin nada. A esas personas, esos casi 3 millones de personas, vamos a inyectar 200.000 pesos a su cuenta. En esa cuenta ellos pueden mantenerla o pueden retirar efectivamente desde el primer minuto que este proyecto esté aprobado con los trámites administrativos. Ministra, ¿por qué se ha decidido entregar esos 200.000 pesos dándoselos a la AFP, a la cuenta de la AFP, y que la persona, si quiere, lo retira, versus entregárselo a la persona en su, por ejemplo, en su cuenta corriente, en su cuenta RUT o a través de un cheque? Porque va a haber una pugna ahí con la oposición que son 900 millones de dólares aproximadamente que van a entrar a la AFP, entonces probablemente eso va a obstaculizar el diálogo con la oposición. Mire, la verdad es que nosotros queremos diálogo con la oposición, creemos que este es un proceso que lo permita ser simple, expedito, lo hemos visto, una de las cosas que se ha valorado del proceso del retiro del 10% es lo fácil que ha sido, y por lo tanto creemos que ese mecanismo y lo fácil que ha sido también queremos que llegue a estas personas. ¿Qué más fácil es que la cuenta RUT, por ejemplo? Bueno, efectivamente nosotros lo que buscamos es que algunas personas puedan, por ejemplo, si quieren mantenerlo, entendiendo que no tienen recursos, que los retiraron y tal vez puedan querer mantenerlo porque están en mejores condiciones y pueda ser una forma de una forma ir paliando a poquito el daño previsional, y los otros, si no quieren, poder retirarlo directamente. Por lo tanto, ese es el esfuerzo. Los que lo necesiten lo retiran y los que no pueden ir paliando ese daño previsional que tuvieron de los retiros anteriores. Claro, pero en ambas modalidades, ¿cierto? Tanto en el caso de este bono de 200.000 pesos como en la cotización extra,
el recurso, ¿cierto?, extra, los fondos van directamente a las AFP, que ha sido uno de los grandes conflictos que tenemos hoy día, ¿cierto?, en la legitimidad de las AFP. ¿No es esto meterle más pelo a la sopa pensando en la negociación que van a tener que hacer con la oposición? ¿Usted cree que le van a aguantar esto? Bueno, es parte del debate que vamos a dar en el Congreso. Nosotros creemos que el debate de fondo al respecto del sistema de pensiones se da en la reforma previsional. Esto es una forma de resolverle la problemática a las personas, a quienes requieren retirar el 10%, pero también a quienes no tienen recursos, que es el gran plus de este proyecto, diferente al anterior. El anterior no tenía estas 3 millones de personas consideradas. Nosotros sí las estamos considerando, sabemos que ellos requieren apoyo. La reforma, el debate al respecto de cómo podemos cambiar y si vamos a convertirnos en un sistema mixto de pensiones, si vamos a tener más cotización, que esté en un nuevo instrumento, eso es parte del debate que está hoy día en la Comisión de Hacienda del Senado y que esperamos que sea a la brevedad. ¿Da por descontado el gobierno de que es inconversable el retiro del requerimiento en el Tribunal Constitucional? ¿Eso para ustedes es intransable? Bueno, la verdad, y yo creo que es súper relevante, efectivamente para nosotros el proyecto tiene muchos inconvenientes y mucha inconstitucionalidad. No obstante, por supuesto... Pero Miti Mota, si usted misma hizo el ejemplo con el segundo retiro y fue empate. Ganó la oposición que le favorecía a ustedes porque la presidenta es la que desempata con un voto dirimente. Pero por lo menos es 50-50. No es tan claro para el tribunal. Para nosotros es bastante claro porque además tiene cambios este proyecto a diferencia del anterior. Tiene, por ejemplo, y incluye las rentas vitalicias, que dicho sea paso, es bueno que la gente lo sepa. Nosotros solucionamos ese problema también en este proyecto. Es decir, nosotros vamos a entregar ese apoyo que las personas con rentas vitalicias requieren. Así que nadie tenga miedo porque el proyecto del presidente pero también las contempla. Eso se tiene que devolver, la gente lo va a tener que devolver. Que es exactamente la misma figura con las compañías de seguro y es bueno aclararlo. No es que se pudiera hacer un retiro y después finalmente no se iba a descontar de las pensiones de las personas. Sí se descontaba de las pensiones de las personas, así que era muy similar, con la diferencia que ahora estamos apoyando desde el punto de vista del erario fiscal que hemos construido entre todos. Así que en ese sentido, tranquilidad a las personas con rentas vitalicias que también están siendo consideradas. Lo que le entendemos es que el Congreso plantea en su defensa al Tribunal Constitucional que tiene las atribuciones. Y por supuesto que no los vamos a convencer de lo contrario, ellos están convencidos, lo votaron así, van a ir a defenderlo. Como nosotros estamos convencidos de que las atribuciones del presidente fueron pasadas a llevar en esta materia y por lo tanto es el tribunal, creemos nosotros, el que debe zanjar, sobre todo cuando ya hubo un fallo anterior. Ministra, pero los senadores de la oposición lo han dicho claramente, lo dijo esta mañana la presidenta del Senado, no hay negociación posible si el gobierno no promulga el proyecto que fue aprobado en el Congreso y por lo tanto eso significa retirar el requerimiento que presentaron ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo van a lograr convencerlos? Porque ustedes van a necesitar para que este proyecto sea aprobado, van a necesitar los votos de la oposición. Sin duda alguna que necesitamos los votos de la oposición. ¿Cómo se hace si dijeron que con ese requerimiento en el Tribunal Constitucional no van a negociar? Sin duda alguna necesitamos los votos de la oposición, es cierto, esta es una ley de quórum más bajo porque no es una reforma constitucional, siempre defendimos que era una ley diferente, una reforma constitucional, y necesitamos los nuestros y hemos visto fuerza, obviamente en Chile Vamos, hemos trabajado, hemos conversado con ellos, hemos acogido muchos de sus planteamientos. Aquí hubo un trabajo en conjunto que agradecemos y valoramos a nuestros parlamentarios y obviamente también a nuestros presidenciables, algunos de ellos que nos acompañaron, ustedes los vieron hoy día, respetando perfectamente la postura de Ignacio Briones y Evópoli. Quiero aclararlo desde el primer minuto, para nosotros nos parece tremendamente legítima. Sí, pero Ignacio Briones, que está aquí afuera. Sí, está afuera y lo vi, efectivamente. Que va a entrar ahí después de usted, ha dicho de alguna manera que no se da vuelta la chaqueta como otros. Mire, la verdad es que, y yo quiero insistir, nosotros respetamos profundamente la postura de Evópoli, además nos han acompañado tantas veces en tantos procesos que han sido difíciles de enfrentar. La verdad es que aquí no hay ninguna postura que sea una buena y otra mala. Tanto Ignacio fue el ministro de Hacienda en el patrocinio del segundo retiro y por lo tanto aquí hay mala cara, eso sí. Pero fue nuestro ministro de Hacienda que patrocinó obviamente el segundo retiro y creemos que le permitió a muchas familias poder enfrentar, y este es un mucho mejor proyecto que ese segundo retiro. Pero contestándole, necesitamos los votos de la oposición y sobre todo la gente necesita poder hacer realidad este proyecto. El Tribunal Constitucional en nuestro juicio ya falló de una manera y si se cae el requerimiento como creemos, ¿qué es lo que va a pasar? Finalmente las personas no tendrían recursos y por lo tanto nosotros creemos que es urgente que la oposición entienda que debemos aprobar este proyecto que cumple todos los estándares y requisitos de la ley a fin de que la gente sea la que reciba los recursos. Esta convicción que tiene usted de que la gente requiere la plata, requiere poder retirar su plata, esta convicción da la impresión, por lo que uno ha leído, que usted la ha tenido más o menos siempre y que usted era minoría dentro del equipo de gobierno.
¿Es verdad? ¿Fue usted quien convenció al presidente? Y quiero agregarle, ¿por qué fue tan difícil convencer al presidente que este domingo en la noche, en el nivel crítico y de tensión en que nos encontramos, el presidente decide hacer este proyecto y no lo hace antes y no llevar esta situación al límite que estamos? Bueno, tuvimos varias conversaciones dentro del marco de la discusión del proyecto del 10% y pensamos que tal vez podíamos ahí llegar a un acuerdo y entender de que este no era un buen camino desde la fórmula que a nuestro juicio tiene ribetes de inconstitucionalidad, y no porque sí, sino porque respetar las reglas nos hace bien a todos, independiente de quién gobierne, y eso yo personalmente lo viví como parlamentaria. Me habría encantado ser autora del proyecto del postnatal de 6 meses, pero yo no tenía esa atribución. Finalmente tuvimos que pedirle a los diferentes presidentes que lo hicieran. La presidenta Bachelet no pudo, el presidente Piñera lo hizo. Porque uno tiene que respetar las reglas del juego, así como el presidente tiene que respetar las atribuciones del Congreso. Entonces tratamos de llegar a un acuerdo, no lo logramos, pero en ese camino de diálogo recibimos mucho feedback. Y ese feedback es el que permite finalmente al presidente decir, parece que tenemos que ir por este camino, tenemos que construir este camino. Da la impresión de que el presidente lo hace porque está entre la espada y la pared y no porque tenga convicción. Usted que está en el fuero íntimo, explíquenos qué pasó. A ver, yo personalmente lo que vi fue un camino que se fue construyendo, donde uno recibe un feedback y uno se da cuenta de que este camino debe finalmente permitirse en ciertos aspectos, pero no permitirse porque sí, sino que realmente hacer la mejora necesaria para que este proyecto fuera mucho mejor. Y por eso no solamente el retiro, sino que también es el reintegro, es la recuperación, es la forma de llegar a esos 3 millones de chilenos que no tenían nada que retirar, es la forma de discutir efectivamente y abrir un camino de diálogo con la oposición, que entiendo que nos han planteado algo, pero la verdad es que nosotros también le decimos reformas tributarias para tener más recursos en este país, para poder llegar con las ayudas sociales, mejoras por ejemplo, al bono de clase media, que tuvimos y reconocemos personas que nos están quedando fuera, que creemos que no debieron haber quedado fuera, a pesar de que ya llevamos casi 1.800.000 bonos que han sido autorizados y que ya estamos empezando a pagar. Pero todo ese camino de diálogo, finalmente nosotros creemos que la oposición, y yo soy una convencida, mire, yo he visto toda mi vida una oposición que busca encuentro, nosotros fuimos una oposición que buscamos encuentro y ahí siempre nos fue mejor. Ministra, y yo tengo mucha confianza en eso, pero mucha confianza en que lo vamos a lograr. Ministra, quiero despejar una duda acerca de la seguridad que ustedes tienen acerca de lo que decidirá el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué pasa? La pongo en el siguiente escenario. Si el Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento y declara que es constitucional el tercer retiro aprobado en el Congreso, y este proyecto ustedes lo presentan mañana en el Senado, ¿se puede terminar convirtiendo en el cuarto retiro de fondos de las AFP y todo auspiciado por la moneda? Bueno, nosotros estamos convencidos y por eso presentamos un proyecto legal que cumple toda la Constitución, porque estamos convencidos de que de no hacerlo, la gente no va a tener retiro. Porque el Tribunal ¿Pero se puede convertir en el cuarto retiro? Es que estamos convencidos que no va a haber retiro. Y por eso mismo es tan urgente, y por eso mismo este gallito que nos plantea la oposición de que podrían tal vez no sentarse a conversar, no sentarse a negociar, o incluso tal vez plantearnos indirectamente que podrían rechazarlo, es un rechazo a que la gente tenga retiro, que hoy día ustedes lo han visto, es una necesidad, nos piden a todos que nos pongamos de acuerdo. Y lo Pero la oposición dice precisamente que lo que hizo el gobierno con recurrir al Tribunal Constitucional es evitar que la gente saque su 10%, sus recursos. Están acusándose de lo mismo. Pero es que aquí hay una oportunidad de no acusarse de nada. Tenemos un proyecto de todo el mundo, sabe que cumple con los estándares, que no tiene ningún inconveniente, podemos aprobarlo muy rápido y la gente puede tener sus recursos. Además, permitimos el reintegro y llegamos a quienes no tienen nada. Es decir, es un proyecto mejor. Si es un proyecto mejor, lo lógico es votarlo a favor. Entonces, ¿cómo se explica usted, que me imagino que habrá conversado con senadores, parlamentarios de la oposición, de que pongan como condición para sentarse el retiro del Tribunal Constitucional, que parece una disputa entre políticos, entre sectores políticos, y poco que ver con la gente que espera retiro porque está necesitada? ¿Qué ha recibido usted a cambio? Usted, que es la negociadora, probablemente la más dialogante con la oposición, ¿usted ve posibilidades que el gobierno o que la oposición se siente a conversar con ustedes? Yo tengo plena confianza en la oposición. Fíjese, yo creo que nosotros estamos en un momento tan crítico, difícil, complejo, como una pandemia que nos ha durado más de un año, donde la gente lo ha pasado mal, donde efectivamente estamos viendo luces por las vacunas, ¿no es cierto? Pero todavía nos queda un camino largo. Y en ese camino largo lo que uno necesita es que los países se unan y se pongan de acuerdo. Y más allá de que ellos tienen el legítimo derecho de decir que creen que tienen las atribuciones y de ir a defenderlo al tribunal, y eso a nosotros nos parece correcto, nosotros también de defenderlo, que sea el tribunal el que zanje y avancemos con esto que le va a permitir a la gente retirar. Yo creo que eso es lo que importa y finalmente yo tengo
tengo... Mire, hay gente muy comprometida en la Comisión de Hacienda, la misma... Jimena Rincón, ¿no siento que preside la senadora Rincón, el mismo senador Lagos Ver, el senador Monte, la misma presidenta del Senado que ha manifestado siempre una muy buena disposición, el senador Jorge Pizarro, vicepresidente. Yo sé que ellos defienden obviamente lo que creen que son sus prerrogativas, pero también entiendo que defienden a la gente. Y como quieren defender a la gente, lo único que asegura que haya retiro a la brevedad, la necesidad urgente que tienen las personas, es un proyecto presentado por el presidente y todo el mundo que ha estado en el Parlamento, como yo lo estuve, lo sabemos. Ministra, hace 6 días el presidente anunció ampliación del IFE y antes de una semana ya está anunciando un tercer retiro firmado por él. ¿Qué salió mal? Algo salió muy, muy mal. Es un fracaso de la estrategia del gobierno porque literalmente tuvieron que darse una voltereta. A ver, yo en estricto rigor veo que estamos mejorando mucho nuestra red de protección. Así lo veo yo. Veo un IFE que va a llegar a 13.300.000 personas en este pago del mes de abril, a más de 6 millones de hogares, 6 millones de jefes de hogar que van a recibir una transferencia, un cheque. Estamos en 1.800.000 bonos que ya se empezaron a pagar. Vamos a llegar a 1 millón el miércoles pagado. Pero, ministra, el auge del retiro y por qué está todo el mundo a favor de estos retiros es porque precisamente esa ayuda que usted dice no ha llegado a tiempo y no ha sido suficiente. A ver, ninguna ayuda en una pandemia que retrocedió 10 años, lo que era el ingreso de la familia y los trabajos de la familia va a ser suficiente. Es cosa de mirar un poquito y si nos comparamos, que nunca es bueno, pero uno mira hacia alrededor de los otros países y ve los esfuerzos que entre todos estamos haciendo. Ni siquiera países como Alemania, como Reino Unido, como el mismo Estados Unidos, salía un estudio hace poco basado en el estudio de la CEPAL, han logrado llegar a cobertura que sean de todo el mundo universales. Estados Unidos, decía el estudio, 50%. Nosotros con el IFE estamos llegando a 2 de cada 3 chilenos y obviamente nos queda, si la clase media, esa clase media que nunca le había pedido nada al Estado, cuando uno hablaba con ellos le decía registro social de hogares, nos decía, ¿qué es el registro social de hogares? Yo nunca lo he tenido, nunca lo he pedido, no sé lo que es. Bueno, esa realidad, esa red de protección que faltaba, que no estaba estructurada, que la tuvimos que crear en pandemia con todas las dificultades, obviamente que significa que no teníamos un Estado lo suficientemente robusto, pero lo hemos ido construyendo entre todos y hemos ido mejorando y yo creo que con todos estos cambios, estas mejoras, sin duda alguna, hay mucha gente que va a poder recibir parte de esa protección que han requerido. Ministra, durante esta semana vimos una parte del equipo político del presidente anunciar que iba el Ejecutivo al Tribunal Constitucional con el requerimiento por el tercer retiro. Usted no estaba entre los ministros que hicieron el punto de prensa, tampoco estaba el ministro Delgado. Se ha dicho que usted tuvo que irse de forma intempestiva. También se ha dicho que usted presentó la renuncia. Quiero que me aclare esos 2 puntos. ¿Le presentó en algún momento la renuncia? ¿Estuvo en riesgo su continuidad en el gabinete del presidente Piñera si se oponían al tercer retiro a través del Tribunal Constitucional? Mire, yo lo que puedo transmitirle es que tuve una conversación muy franca y de muy corazón abierto con el presidente, como la he tenido siempre. Yo creo que las lealtades más grandes son poder decirle a las personas que uno quiere todo lo que uno piensa, porque finalmente uno también se debe a sí mismo, a sus propias convicciones y a las convicciones que tiene con la ciudadanía. Y esa conversación es en el ámbito privado con un presidente de la República y no, usted comprenderá que yo no se la puedo comentar ni menos en televisión. Pero sí le puedo decir de que hoy día lo que hemos visto es un gobierno que va a permitirle a las personas poder tener herramientas de protección social. ¿Le entusiasmaba seguir trabajando en un gobierno que iba al Tribunal Constitucional para frenar una ley de la República que iba en ayuda de las personas, según usted nos ha dicho recién? ¿Le entusiasmaba, más allá que le haya dicho el presidente en su foro interno? Lo que yo creo es que como gobierno nuestra responsabilidad es poder llegar a proteger a las familias que lo están pasando mal, sobre todo en una pandemia. Y si usted me pregunta, hoy día nuestro gobierno ha hecho eso. Y eso me llena el corazón. Y usted dice, claro, esto es parte de las conversaciones privadas, ¿cierto? Pero también es importante, estuvimos en medio de una crisis política, una semana súper complicada. Yo creo que es importante también que la gente sepa qué es lo que pasa ahí, qué es lo que pasa con sus ministros. Y yo entiendo que usted le presentó la renuncia al presidente, que se la puso sobre la mesa, y entiendo también, y le quiero preguntar si es así, que usted le dio una especie de plazo, de ultimátum al presidente, diciéndole, si aquí al lunes, o sea, mañana, no hay un proyecto alternativo como el que acaba de anunciar el presidente, yo no sigo en el gabinete. ¿Sabe qué? ¿Puede desmentir eso? Yo creo que no se trata de mí esta conversación, de verdad. Pero usted es nuestra entrevistada y usted es la representante del comité político acá. Y forma parte del comité político. ¿Sí o no? ¿Fue así o no? Yo quiero transmitir que esto no se trata de mí.
Esto se trata de los chilenos y de las chilenas. Y lo único que a la inmensa mayoría, y si es que no a la totalidad de los que estamos en el gobierno, los que estamos en la primera fila siendo ministros, pero tantas personas detrás que trabajan, lo que queremos hacerlo lo mejor posible. Y es lo que hemos ido tratando de hacer todo este tiempo, con aciertos y con errores, Connie y Matías, sin duda alguna, con aciertos y con errores. Pero hoy día es un buen día. Hoy día es un día donde estamos llegando con lo que la gente está esperando, con esperanza de que efectivamente van a llegar los recursos para ellos y que vamos a seguir trabajando para llegar con más recursos. Y yo creo que eso es lo que tiene que quedar. Entendiendo que es imposible desmentirlo ni tampoco afirmarlo, lo que le preguntó la Connie recién, por lo que nos ha explicado, me gustaría saber que hoy día el candidato Joaquín Lavín dice que cambió la era prácticamente, que ahora hay que reemplazar la focalización por la universalidad, dado el estado en que está Chile. Usted lo suscribe y el presidente Piñera y el gobierno del presidente Piñera de aquí en adelante, ¿también suscribiría una política de ese tipo? ¿Sabe qué? Nosotros hemos aprendido harto en esta pandemia. Y lo que parecía correcto, y probablemente sigue siendo correcto en tiempos normales, en tiempos extraordinarios requiere medidas extraordinarias. Y yo creo que eso fue parte de este aprendizaje y los cambios que hemos realizado tienen que ver con eso. Lo que le plantea Joaquín Lavín, lo que plantea Mario Desbordes o la misma Evelyn Matei, e incluso Ignacio Sichel con Sebastián Sichel o Ignacio Briones, con otras propuestas diferentes, buscan llegar a la mayor cantidad de familias porque entendemos que tampoco tenemos la capacidad de los datos de tener claridad absoluta de qué está pasando en los hogares. Y ahí corremos riesgo de efectivamente no llegar a todas las familias que tenemos que llegar. Y eso ha sido un aprendizaje y sin duda alguna es parte de lo que estamos haciendo hoy día. Ministra, ¿cuánto pesó y si estuvo en riesgo en algún minuto y está en riesgo todavía el resultado de las elecciones para Chile Vamos, el hecho de haber recurrido al Tribunal Constitucional y si no se hubiera presentado este proyecto que anunció hoy día el presidente? ¿Estaba en riesgo el resultado para Chile Vamos? A ver, nosotros estamos convencidos de que el proceso constituyente es un proceso primero importantísimo, que hay que tener participación. Fue la razón por la que corrimos, obviamente, las elecciones. Desde el punto de vista, obviamente, sanitario era lo primero, pero también para la participación y la salud de la democracia. Más allá de eso, del resultado propiamente tal de las elecciones, lo que a nosotros nos interesa es finalmente gobernar bien y proteger a las personas. Y ustedes han visto que hemos ido mejorando las ayudas y van a pasar las elecciones y probablemente vamos a seguir mejorándolas. O sea, más allá de las elecciones, lo que vamos a hacer es acompañar a las personas que lo siguen pasando mal hasta el último día que eso sea necesario. Usted dijo que se presentaba mañana este proyecto, lo dijo el presidente. Sí. Entra por el Senado, entiendo yo, ¿cierto? Entendemos que entra por el Senado, Ya. efectivamente. ¿Va a estar aprobado, cree usted, este retiro de fondos de pensiones antes de las elecciones? Mire, nosotros queremos que esté aprobado lo antes posible. La tramitación del proyecto anterior, si no me equivoco, demoró como 2 semanas. Nosotros queremos que no demore más que eso. Si un proyecto anterior pudo demorarse ese tiempo, ¿por qué podría demorarse más? Cada día que pasa es un día más que la gente no recibe sus recursos. Obviamente dependemos del Congreso, ingresamos con una urgencia importante y esperamos que eso se refleje en la tramitación. Estos proyectos, los proyectos muchas veces entran preconversados con la oposición. Dada la reacción que hemos visto, más que no preconversado, parece que ya tienen bastante oposición. ¿No lo ha tomado de buena manera? ¿Usted ha tenido comunicación con ellos? A ver, lo cierto es que lo anunciamos ahora, vamos a seguir conversando, dialogando, pero este proyecto se parece muchísimo al anterior, solo que este está bien hecho, es legal, mejoramos las cosas que no estaban bien hechas, agregamos a los que faltaban, por lo tanto no creo que haya tanta discrepancia, porque si mejoramos y aumentamos en 200.000 pesos a cada una de las personas que no tiene nada, no creo que la oposición ya hemos esté en visto contra. oposición, hemos visto ya en los noticiarios las reacciones del senador Elizalde, del senador Letelier y varias más que ya, pero no digo que se oponen, pero son bastante críticos. Pero si usted me pregunta a mí, yo creo que tiene más que ver con que ellos querían poner como exigencia a todo evento el retiro del requerimiento del Tribunal Constitucional. Pero cuando vayan a ver el proyecto, se van a encontrar con un proyecto mucho mejor, que tiene todo lo bueno del proyecto anterior, hoy día legal, y muchas cosas que le faltaban, que sin duda alguna van a estar de acuerdo. Entonces, si usted me pregunta a mí, la explicación de la oposición votando en contra, la verdad es que yo creo que nadie la entendería. Ministra, al terminar, el presidente en su anuncio dijo que además se van a anunciar ayudas extras o más ayudas sociales. ¿Cuándo se va a anunciar eso? ¿Esta semana? ¿Y de qué se trata? ¿Nos puede adelantar algo? Sí, a la brevedad, y el presidente lo ha dicho, un paquete fuerte, robusto de pymes. Sabemos que lo están pasando muy mal, sabemos que es una preocupación de nuestro sector de Chile Vamos y también de la oposición. Fue parte importante del debate en el trámite del bono de clase media.
un programa robusto en esa materia para los que nos están viendo, y también mejoras en el bono de clase media de la gente que se nos quedó fuera, que no debió haberse nos quedado fuera, que obviamente postuló, se encontró con este proceso tan duro y tan difícil, que hacemos nuestro mea culpa de ese rechazo, ¿no es cierto?, de esa cruz que aparecía, de esa forma no clara de canalizar esa frustración. Ahí tuvimos un error, y poder hacernos cargo de esas personas tal como nos comprometimos. Esos dos caminos son caminos que el presidente ya ha anunciado y esbozado. Y la reforma tributaria, que creo que es una tremenda oportunidad de dar ese debate, de decir si efectivamente los que tienen más tienen que dar más, aportar más, no solamente en pandemia, sino que tal vez en forma permanente para ir cerrar las brechas y hacer una recuperación económica profundamente social. Esa es una oportunidad grande. La reforma previsional. En esta pandemia muchas personas mayores nos planteaban y nos decían, yo quiero un bono, pero nosotros le decíamos el bono más grande es un aumento de su pensión durante todos los meses hasta que obviamente termine su vida. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo de una reforma tributaria y de una reforma previsional? ¿Cómo no podría ser esa una buena noticia para los chilenos? Ministra, durante esta semana en ese conflicto que se armó, o división que digamos que algunos quisieron negar a través de una carta que fue firmada por usted en el diario La Tercera, ¿cierto?, donde salieron todos los ministros del comité político diciendo que apoyaban al mandatario, algo que suena un poco ridículo porque obviamente si son ministros del presidente uno entiende que tienen que apoyar, no les queda otra alternativa. ¿Ustedes lo hicieron eso porque lo vieron muy solo, lo vieron muy abatido? Se dice que estuvo muy golpeado esta semana, ¿usted lo vio así? A ver, yo creo que el presidente le ha tocado gobernar en tiempos súper difíciles. Y es humano que haya momentos duros, momentos mejores, pero él es un hombre con una fuerza interior que a mí me impresiona. Esa es la verdad. ¿Pero lo vio golpeado esta semana? Es que fue una semana dura, no solamente él, para muchos de nosotros. Muchos hemos estado golpeados, han sido tiempos duros, pero también que los chilenos y las chilenas lo están pasando mal. Y obviamente nosotros en ese sentido tenemos que trabajar con más ganas, con más fuerza. Hay quienes dicen que esta es la peor semana del gobierno, incluso mayor y peor, digamos, que en los tiempos del estallido social. Bueno, yo estuve en el estallido social en el 18 de octubre, en el 12 de noviembre, y sacamos un 15 de noviembre que nos enorgulleció a todos, donde la política estuvo a la altura y donde tuvimos un plebiscito ejemplar que nos va a llevar al proceso constituyente. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad. Sin duda alguna ha sido una semana muy dura. ¿La más dura? Es una de las más duras, no sé si la más dura, pero una muy dura. Y no tengo la menor duda de que esta es una tremenda oportunidad de encontrar otro camino, tal vez otro 15 de noviembre, que nos permita tal vez saldar deudas importantes, de cómo recaudamos más, pedirle más a los que tienen más, para entregarle a los que tienen menos, sobre todo partiendo por la reforma previsional. Don Sergio, ¿no es cierto?, que nos mostraba esa realidad. Yo creo que de las crisis más grandes uno puede sacar tremenda oportunidad y estoy convencida de que este es el camino que vamos a tener. Ministra Carla Rubilar, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, muchas gracias a usted. Que esté bien. Muchas gracias, ministra.